Hablaremos de Tomás Moro hoy. Tomás Moro era inglés, nació en 1478 y fue, como sabemos todos, un humanista católico que trabajó como funcionario en la corte inglesa en tiempos de Enrique VII y, para su desgracia, de Enrique VIII. También conocido como Charles Lawton. Sí. Charles Lawton, si ustedes prefieren. Estudió en Oxford, Moro digo, no Charles Lawton. Tuvo allí algunos problemas con la ortodoxia religiosa de la universidad, lo expulsaron. Esto lo cuenta Russell, que me parece que es tendencioso en sus opiniones. Primero porque Russell no era católico y segundo y principal porque no era de Oxford. Cuenta que apenas salió de Oxford, Moro comenzó a seguir a los cartujos. Los cartujos eran una orden fundada por Bruno de Colonia en el año 1084 y sus prácticas incluían especialmente el ayuno y el silencio absoluto. En cuanto a este silencio de los cartujos, en una oportunidad un tipo visitó al célebre escultor Hudon y al ver la estatua que acababa de terminar, no estatua había hecho el tipo, quiso hacerle un cumplido a Hudon y le dijo: oh, que esto que tanta gente dice, ¿no? Al ver una estatua, solamente le falta hablar. Y Hudon respondió: si hablara sería en este caso señal de mi escaso talento, pues se trata de San Bruno, que era famoso porque no hablaba. Era algo así como el discurso del mudo. Digamos que Tomás Moro estuvo en silencio durante mucho tiempo, pero alguien lo convenció para que se separara de aquella orden para sumarse a la clase de gente que hablaba. Y ese alguien fue nuestro amigo y amigo de él, Erasmo de Rotterdam. Erasmo escribió Elogio de la Locura en la casa de Moro. Qué lindo saber que alguien escribió un libro en la casa de uno. Y van a gloriarse de esa circunstancia. En esta casa han escrito tal cosa. Bueno, en la casa de Moro, Erasmo escribió Elogio de la Locura. Y se lo dedicó a él. Y fue Erasmo el que le dijo: dejate de embromar con esa orden de silentes, los cartujos, empezó a hablar. Señala Russell que curiosamente moros quiere decir también necio, ¿no? Bueno, una vez que salió de la orden de los cartujos, Moro se hizo abogado, lo que antes le hubiera sido muy difícil. Un abogado silencioso es casi inconcebible. En 1504 era miembro del Parlamento, se opuso a la petición de nuevos impuestos formulada por Enrique VII. En realidad ganó el debate, pero terminó en la Torre de Londres, que era donde solían encarcelar a los enemigos del rey. Cuando se murió el rey Enrique VII, en 1509, pudo volver Moro al ejercicio de su profesión de abogado, e incluso se ganó el favor de Enrique VIII, ¿no? Lo hicieron caballero en 1514, a Moro, y el rey lo convidaba a banquetes y fiestas, pero Moro no iba nunca. Sin embargo, aunque no era nada obsecuente con el rey, fue nombrado canciller, Tomás Moro. El día de su nombramiento rechazó todos los regalos que le habían hecho, incluso el del reinaldo, ¿no? Llegó un regalo de Charles Lawton y Moro lo rechazó. Hasta que, bueno, tanto jorobar se enojó al rey. Se enojó con Moro y, para peor, se enojó durante un episodio que todos conocemos, que iba a terminar trágicamente para todos. Como sabemos, Enrique VIII estaba decidido a repudiar a Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, que estaba casada con él, ¿no? Porque quería casarse con Ana Bolena, que era protestante. En 1533, Enrique VIII repudió a Catalina, se casó con Ana Bolena, y también por amor a ella pasó a las filas de la Reforma,
En realidad no por amor a ella, sino porque, como saben ustedes, el Papa no le daba autorización para divorciarse, y entonces pues resolvió tomar él mismo la jefatura de la Iglesia de Inglaterra. Quiere decir que no fue tanto que cambió de fe por amor a Ana Bolena, sino que resolvió hacer una modificación en la fe de los ingleses para poder divorciarse de Catalina y casarse con Ana. Pero el caso es que Ana Bolena llegó a su casamiento, este es el asunto, según los cronistas, con un fruto en sus entrañas, por no decirlo de otra manera, ¿no? Estaba un poco embarazada. Y este fruto no era del árbol del rey. Pero Enrique VIII, Charles Lawton, no conocía el estado de su nueva esposa, todavía no se había unido a ella. En fin, a mediados de 1533 se coronó a Ana Bolena como reina de Inglaterra, y 4 meses después del casorio, Ana dio a luz una chica, que sería Isabel de Inglaterra. El sexo de la recién llegada no le hizo gracia al rey porque le gustaban las mujeres, para mujeres o para amantes, pero no para herederas. Pero el mayor problema fue otro, el rey se dio cuenta de que esa hija no podía ser suya. Ahora bien, Tomás Moro quiso contarle al rey algunos detalles de las andanzas de Ana anteriores al casorio, y el rey Enrique, enfurecido, le dictó sentencia de muerte. La verdad es que Moro también se había opuesto firmemente al repudio de Catalina y al posterior divorcio. No había asistido al casamiento de Enrique con Ana Bolena, a pesar de que el rey lo había invitado especialmente. Moro se oponía a la llegada de una protestante al trono inglés, y bueno, por todas esas ofensas, el rey decidió juzgarlo y condenarlo. En el juicio se probó que Moro había dicho que el Parlamento no podía convertir a Enrique en cabeza de la Iglesia anglicana. Con esa prueba se lo declaró convicto de alta traición y fue decapitado. Antes de morir vino el peluquero, ¿no? El barbero, y le preguntó si quería afeitarse para emprolijar su aspecto, esto antes de cortarle la cabeza. Y Moro dijo que si le iba a ser expropiado el marote, no tenía intenciones de entregarlo en buen estado. Era el año 1535 y Moro tenía 57 años. Sus bienes fueron entregados a la princesa Isabel, que los conservó hasta su muerte. A Moro se lo recuerda más que nada por su obra Utopía, que escribió en 1518, cuando estaba en plenas funciones cortesanas. Utopía quiere decir lo que no está en ningún lugar, pero no importa mucho eso. Era un lugar inventado, bueno, como tantas otras invenciones en este sentido, que se llaman también utopías, por extensión de este título. La vida en la Utopía de Moro poco tenía que ver con los fastos de la corte inglesa donde él vivía realmente, ¿no? Es raro que aquella obra no figurara como una más de las culpas que lo llevaron a la muerte, porque en realidad era una fortísima crítica a las formas de vida y de gobierno de la Inglaterra de aquel siglo XVI. Estaba inspirada en la República de Platón. Ahí se hablaba de democracias representativas, de la búsqueda de igualdades, etc. En el libro de Moro, Utopía es una isla del hemisferio sur donde todo se hace del mejor modo posible. Hay un marino que la visita accidentalmente, que pasa allí 5 años y que después vuelve a Europa y da a conocer las sabias instituciones de aquella isla. En Utopía todas las cosas eran comunes, puesto que, según Moro, el bien público no podía prosperar allí donde hubiere propiedad privada, ¿no? Había en Utopía 54 ciudades, todas conforme al mismo diseño, salvo una que era la capital. Todas las calles tenían 20 pies de ancho,
Todas las casas particulares eran exactamente iguales, con una puerta que daba a la calle, otra al jardín, no había cerraduras, todos podían entrar en cualquier casa. Cada 10 años la gente cambiaba de casa para impedir cualquier sentimiento de propiedad. Todos se vestían del mismo modo, salvo una diferencia entre el traje del hombre y el de la mujer, y entre los trajes de los solteros y los casados. Cada familia hacía sus propios e iguales vestidos. Todo el mundo trabajaba 6 horas al día, todos iban a dormir a las 8 de la noche y dormían 8 horas. Cuando se descubría que la economía de la isla presentaba un superávit, los jueces anunciaban una jornada de trabajo más corta durante cierto tiempo. Algunos hombres eran elegidos para dedicarse a la ciencia y estaban exentos de otro trabajo mientras su labor fuese satisfactoria. Si la población de una ciudad aumentaba mucho, algunos de sus habitantes eran trasladados a otra. Esto se llama ingeniería social. Era, por ejemplo, la actividad favorita de Hitler y de Stalin. Tanto hombres como mujeres eran severamente castigados si no iban vírgenes al matrimonio. Antes de casarse, los novios se veían desnudos para ver si se gustaban. Ajá. ¿Antes de cuánto? Antes de casarse. ¿La mañana anterior? Un rato antes. Un tipo miraba, ajá, no me caso. Te voy a dar explicaciones. Había también divorcio por indocilidad de cualquiera de las partes, pero la parte culpable no podía volver a casarse jamás. La isla no tenía moneda, enseñaban a despreciar el oro y, como hemos dicho alguna vez, usaban ese metal para fabricar escupideras. En la utopía de Moro había esclavos y había también ciertos dogmas religiosos. Los que no creían en Dios no se contaban como ciudadanos, quiero decir que no tenían participación en la vida política. En caso de enfermedad incurable y penosa se aconsejaba el suicidio. Como se verá, era un lugar espantoso, por muchas razones. Pero Russell dice algo que es extraordinario y que sirve para descalificar cualquier utopía. Lo que quiero decir es que la utopía de Moro no es mala porque no nos gusten los detalles que hemos leído. Ninguna utopía es buena, en el sentido de lo que voy a decir ahora. La diversidad es esencial a la felicidad. En utopía no había esa diversidad. Pero, y aquí está la clave, una sociedad utópica suele ser una sociedad cerrada, en tanto que su supuesta perfección no le permite el progreso o la mejora. Ese es el asunto. Una sociedad donde todo ha sido calculado, donde todo ha llegado a la cúspide de la perfección, no puede encaminarse hacia otra, y es cerrada, está clausurada. Y entonces, primero, esto sería casi una paradoja, o si usted quiere una chicana del pensamiento, pero primero anula los sueños de mejora. Bueno, está bien, esto se puede decir también del paraíso. El paraíso es un lugar perfecto, entonces vienen todos los revolucionarios y se quejan, porque no podemos ahí matar a la clase dominante, como sería nuestro deseo. Bueno, eso, si usted quiere, páselo por alto. Pero lo que hay allí es una falta de diversidad. Ni siquiera existen los matices de lo imperfecto. Todo está tan calculado que no hay lugar para nada más. Y esa es la principal razón para casi despreciar cualquier intento de realización de una utopía.
lo mejor es el camino hacia la perfección, hacia la utopía. Lo que vamos cosechando mientras nos encaminamos hacia algo, pero haber logrado eso y convertirlo en una sociedad adamantina, cerrada por los cuatro wines, debe ser un espanto. Empezando, Alejandro, por el hecho de que en un lugar donde nada falta, no hay deseo, y si no hay deseo, no hay hombres, no hay ser humano. Pero desaparece finalmente hay un término físico, esa diferencia de potencial, podríamos decir, que es la que produce la electricidad indispensable para vivir y para desear, como dice usted, en donde se han estabilizado los niveles de las aguas. Ahí desaparece la vida. Por eso es que a veces la eternidad, en su correcta definición, es decir, esta omnipresencia de los tiempos y de los lugares, la eternidad no es la perpetuidad, sino la simultaneidad del presente, del futuro y del pasado. Todo es presente. La eternidad también nos repugna un poco. Nos produce, cuando verdaderamente pensamos en ella, un rechazo. Hay incluso algo parecido a esto que estamos diciendo acerca de la pobreza de una sociedad perfecta. La pobreza porque carece de posibilidades, de imperfecciones. Mira qué lindo pensamiento de acerca del mundo platónico. Allí donde no hay nada que no sea puro, no hay sillas imperfectas, está la silla. Está. Pero aquí viene un descubrimiento, ¿no? Ese mundo es más pobre que el mundo que Platón despreciaba por ser mera sombra. Por ejemplo, en ese mundo no existe el verde. ¿Por qué no existe el verde? Porque el verde es una mezcla. En el mundo de las cosas puras e incontaminadas no hay verde. Hay azul y amarillo, pero no verde. Ese mundo donde solo hay lugar para las cosas puras es después de todo pobrísimo, porque la impureza genera enormes, muchísimo mejor que enormes, matices de los cuales es posible gozar y disfrutar. Y aquí sucede lo mismo. La sociedad imperfecta genera cantidad de matices, muchos de los cuales son muy gozosos. Así que está bien el pensamiento de Russell de decir que una sociedad utópica es una sociedad cerrada y estanca, en tanto que supuestamente perfecta. Y el supuestamente está bien puesto también. Porque ¿quién decide que una sociedad es perfecta, sino finalmente aquel que ejerce el poder? Mire si resulta que la sociedad no es perfecta, sino que quienes detentan el poder creen que es perfecta. Un mundo feliz. Digo, me quedé pensando en Huxley, ¿no? Esta supuesta sociedad perfecta. Exactamente. Un mundo feliz. De eso se trata. Así que las utopías están bien mientras son un sueño, mientras forman parte del futuro, mientras nos mantienen, como decimos a cada rato aquí, inclinados hacia adelante. Cuando nos sentamos en ellas, mala cosa. ¿A quién dedicar esto? A Bertrand Russell, ciertamente, y a Thomas More, que fue después de todo un hombre decente, perseguido por ese gusano de Charles Lawton. Sí, señor. Que no se contentaba con asesinar a sus esposas, sino que también asesinaba a Thomas More a cada momento. ¿Sabe qué, Alejandro? Se me ocurre este viajero que fue utopía y volvió para contar, pero mitad porque me hace acordar un poco a Lemuel Gulliver, ¿no? Es un personaje menos divertido que Gulliver, pero está bien. Y a los cartujos que mantenían silencio, a Erasmo de Rotterdam, que le aconsejó a don Thomas More empezar a hablar, ¿no?
Bueno, qué cosa los cartujos. A Bruno, bueno, San Bruno, que fue el fundador de los cartujos, a Bruno de Colonia, que estaba ahí en silencio todo el tiempo. ¿Y con qué tango, con qué canción criolla vamos a ilustrar esta charla acerca de don Tomás Moro? No sé, hay muchos. El tango Silencio no estaría mal para dedicárselo a San Bruno, pero no. Tango sobre las utopías hay pocos. Hay pocos. No es un tema muy tanguero que digamos, si el tango es una canción de orden confidencial, la utopía es más bien un tema de comité. Nadie habla confidencialmente de utopías. Pero hay un tango cuyo título no está lejos. Si es que la utopía es un sueño, si es que es algo que no está en ningún sitio, la quimera también es un monstruo, es algo que no existe, es algo imposible de encontrar. Así que hay un tango que se llama Quimera, y que además es un tango muy hermoso. Lo canta Carlos Gardel, dedicado, seguramente su autor, Obreo Barbosa, habrá pensado en San Bruno, en Tomás Moro, en Erasmo de Rotterdam y en Bertrand Russell. Así que adelante, don Carlos, cante el tango Quimera para todos aquellos que preferimos no vivir en ningún lugar perfecto.